Levítico 11:45. Dice así en Levítico 11:45, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y leo: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santo, porque yo soy santo. Ya oró el hermano, pues, pero vamos a orar brevemente. Padre, me pongo en tus manos para honra y gloria tuya, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo y en la presencia misma de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, que nos ministres mientras hablamos y a través de este mensaje, Señor, para tu honra y para tu gloria. Toda atadura del enemigo la reprendemos en el nombre glorioso de Jesucristo, para honra y gloria del Padre. Amén. Puede sentarse, póngase cómodo. Como vemos, hermanos, el pasaje dice que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? El pueblo de Israel. Egipto simboliza el mundo, ¿verdad? Por eso el Señor no quería que el pueblo de Israel trajera cosas de Egipto, costumbres paganas del país de Egipto. Cuentan que una vez un hombre cuestionó a un hijo de Dios y le dijo: señálame en la palabra de Dios a dónde dice que no hay que fumar. Y el hijo de Dios le dijo: no lo dice abiertamente, pero sabemos que el fumar es un vicio, y todo lo que es vicio es pecado. Entonces el siervo de Dios le dijo: si Dios quisiera que nosotros fumáramos, Él nos hubiera hecho la nariz para arriba, como el tren. O sea, obviamente uno tiene que ser inteligente para analizar cosas que en verdad la Biblia no lo dice, pero que sí son pecado, cosas viciosas, cosas. Entonces, vemos y vamos a hablar lo que a Dios no le agrada en la iglesia y que la Biblia no lo especifica en algunas cosas, ¿verdad? Lo digo para enseñanza, lo digo para que aprendamos de la palabra y aprendamos a discernir lo que dice el Señor en su palabra, de cosas que nosotros a veces argumentamos, y cuando argumentamos a veces estamos hablando en contra de lo que el Señor ya estableció. Y es importante ver y conocer lo que Dios quiere que nosotros sepamos, lo que a Él no le gusta en la iglesia. Debe de haber un cambio en nuestra vida interno. El Señor lo dijo, dice: lavad el vaso por dentro para que todo esté limpio. Está hablando el Señor que debemos nosotros de tener un cambio interno, porque de la abundancia del corazón habla lo externo. Ya ven que dice alguien por ahí: no, pero beberse una cerveza, hermanos, no es pecado. La Biblia no lo dice. Pero claro, Jesús lo habló, dijo que lo que entra por la boca no daña el cuerpo, pero sí los malos deseos que salen del corazón, eso es lo que daña el cuerpo y el alma y el espíritu del hombre. Los malos deseos. Y la cerveza es
un vicio de borrachera. Si alguien se toma una cerveza, después quiere otra, y después otra, y después otra, hasta que se convierte en un borracho. Pero comenzó con una. Entonces, son cositas que debemos de analizar lo que Dios. Por eso Él dice, te saqué de Egipto, o en otras palabras, te saqué del mundo para traerte a mí y que vivas como yo soy. Yo también te doy santidad, pero tu responsabilidad es guardar la santidad. Amén. Por eso decimos que uno debe de tener el cambio interno. Muchos piensan que el pastor no los ve y no quieren tener un cambio y mantienen pecados ocultos. No, yo como pastor le puedo decir, está bien, no hay problema. Usted véngase y no se confiese, no confiese con el Señor. El problema va a ser suyo. Porque usted no me creyó a mí. Yo no morí por sus pecados. Fue Cristo quien murió por sus pecados y Él es quien reclama que esos pecados ocultos en su vida sean confesados y que uno se aparte de ese pecado. Amén. Déjeme decirle que muchos se perderán por ser desobedientes a la voz del Señor. Dios los ha llamado, hermanos, para que sean obedientes, que obedezcan su palabra y se cuiden, se guarden del pecado. Y eso no está bien, que uno guarde cositas internas, pecados que perturban la relación entre el cristiano y Dios. El pecado hace una pared, que la pared del pecado hace inalcanzable al Señor. ¿Por qué? Por causa de pecados ocultos en el cristiano, en la iglesia. Muchos pastores enseñan que el evangelio de la prosperidad, usted da $100 para que Dios le sane. Usted da $1,000 y Dios le va a hacer un milagrito. Y por ahí se va. Si usted da $100, Dios le va a bendecir con 1,000. Si usted da $1,000, Dios le va a bendecir con 10,000. Y por ahí van enseñando el evangelio de la prosperidad. Ya la gente no lo hace por devoción, hermanos. Ya no lo hace por la devoción, sino que no lo hace por amor a Cristo. No lo hace por amor a la obra. Lo hace por amor al dinero. Amén. Por eso nosotros debemos de ver qué cosas son las que ocultamos en nuestra vida. Fíjense que a veces nosotros los hombres queremos pintarnos el pelo, queremos pintarnos el bigote, la barba, cuando la Biblia nos dice que no debemos de hacer eso. Fíjese, no debemos de hacer. Miremos Mateo 5:36, vea usted lo que dice, para que vea que nosotros no podemos cambiar el color de nuestro cabello. Dios nos quiere al natural, tal y como Él nos creó. Puede ver ahí Mateo 5:36. 5:36, vayámonos rapidito para ver Mateo 5:36. Mire lo que dice en Mateo 5:36. Dice: ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Está viendo? Que no puede uno hacer blanco ni negro. No puede cambiar el color del cabello. Nosotros muchas veces nos pintamos de rubio el bigote, amarillo el bigote, negro el bigote. Cuando Dios nos creó, hermano, nos creó
al natural. ¿Qué es lo que pasa en muchas iglesias? ¿Qué está sucediendo en muchas congregaciones, hermano? Que la mujer, mucha mujer se viste de una manera provocativa, sensual, atrae las miradas para el pecado. Eso no le agrada al Señor. El vestuario tiene que ver mucho también, hermanos, con eso de que cómo vamos a vestir como el mundo viste, las modas, los peinados ostentosos, todas esas cosas. Nosotros una vez vimos en un lugar donde las mujeres usaban minifaldas y cuando se sentaban prácticamente enseñaban sus piernas. Eso no debe de... La Biblia habla del vestuario, hermanos, que debemos de tener un vestuario con una buena presentación de un cristiano, de una cristiana. ¿Por qué? Porque el testimonio tiene que ver mucho. Por ejemplo, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es lo que tenemos que ver, que qué es lo que en sí encierra en nuestra vida. El Señor por eso dijo aquí en Levíticos 11:45, dice, te saqué de Egipto, te saqué del mundo. ¿Para qué? Para que tengas un cambio. Sé santo porque yo soy santo. Amén. Por ejemplo, muchos dicen, lo que Dios ve es el corazón, dice. ¿Qué están diciendo con eso? ¿Se están justificando? ¿Se justifican a sí mismos para revelar lo que en verdad abunda en su corazón? Y eso no está bien, hermano. Jesús dijo, son sepulcros blanqueados. No, pues dijo una hermana una vez, no, dice, pues Dios ve el corazón, no ve la ropa, no ve esto y el otro. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que caminar como el mundo? Entonces, ¿dónde está el cambio de una mujer cristiana a una mujer inconversa, una mujer incrédula? ¿Dónde está el cambio? ¿Cuál es la diferencia que tiene que haber en la iglesia? El cambio que debe de haber. Otra de las cosas, hermanos, que sucede, que Dios no le agrada, es la crítica destructiva. Por sí, la crítica destruye. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, amaos los unos a los otros. Pero los rusos dicen, armados los unos contra los otros. Imagínense. Somos miembros del cuerpo de Cristo, hermano. Tenemos que predicar la palabra. No estamos ofendiendo a nadie, ni nuestro sentido, ni nuestra intención es ofender a nadie. Pero sí tenemos que poner claro lo que el Señor dice en su palabra. Que debemos de dejar las cosas del mundo. Muchas veces podemos atacar, hermanos, muchas veces atacamos a alguien sin que el diablo nos empuje a hacerlo. Ya lo hacemos porque en nuestra vida está el pecado. Son pecados que nosotros no queremos soltar. Y esas cosas, hermanos, no le agradan al Señor. El Señor quiere que soltemos todo aquello que molesta la relación entre Él y nosotros. Por ejemplo, la música. Fíjese, mire lo que ha pasado en la iglesia. La música que hoy en día hay, hermanos, está la bachata, fíjese, el merengue, el reggae, el reggaetón, la cumbia, el mambo. Todo eso es del mundo. Todo eso es del mundo, hermano. Ahora Dios nos presenta su música
Fíjese, Dios no quiere, si Dios quisiera que oyéramos esa música, Él no pusiera la música que Él quiere que nosotros escuchemos. Miremos en Efesios 5:19 para que usted vea la música que el Señor quiere que escuchemos. Efesios 5:19. Vayámonos rapidito, hermanos, para que miremos. Efesios 5:19, la música que Dios quiere que nosotros leamos. Que miremos qué música Él quiere que escuchemos. 5:19 dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Himnos, salmos, es lo que quiere el Señor, que alabemos al Señor con esta música. ¿Y se ha fijado usted que los reggaetoneros no cantan himnos? Ellos cantan lo del mundo. No importa si estén hablando de Dios y qué, pero la música es mundana. Y no podemos estar nosotros cayendo en eso tan bajo, viviendo lo mismo del mundo. Si yo toda esa música que le digo, hermano, la bachata, el reggaetón, todo eso yo lo bailaba en el mundo, porque ahora lo voy a tener que escuchar. Entonces, ¿cuál es el cambio que nosotros necesitamos tener? Si Dios está diciendo que cantemos himnos y cantos espirituales, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Mire, hay himnarios para cantarle al Señor, hay miles de himnos para cantarle. No necesitamos el mambo, que el mambo, hermano, es diabólico, satánico. El reggaetón, toda esa música es satánica. Pero el rock también es satánico. Toda esa música es del mundo. ¿Por qué nosotros los cristianos tenemos que estar brincando y cantando esas canciones mundanas? Mire, déjeme decirle, un montón de gente que se dice, entre comillas, que son cristianos, ellos fingen ser cristianos con tal de vender esa música al pueblo cristiano. Y muchos pueblos cristianos caen en el error de escuchar esa música. Por eso es que viven siempre fríos, congelados. ¿Por qué? Porque están cantando música que no es buena, música que no es cristiana. Otra de las cosas, hermano, Dios nos llama a todos. Dios nos llama a todos, pero pocos son los que responden al llamado del Señor. Fíjese, Jesús lo describió y dijo: ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto el que lleva a la vida eterna. La mayoría de gente va por el camino ancho porque le encanta el pecar, le encanta estar pecando. Por eso el Señor a su pueblo le dice: sean santos, yo los saqué de Egipto, yo los saqué del mundo y los puse aparte para que me alaben, me glorifiquen. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos, que vivamos santidad. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Denle un aplauso al Señor. Fíjense que en Santiago 4:4 Dios habla de la amistad, que el cristiano que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todas esas cosas del mundo tenemos que desecharlas. No tenemos que estarlas trayendo a la vida espiritual de la santidad en el Señor. Tenemos que rechazarlas, hermanos. Por ejemplo, en Santiago 4:11 dice: no murmuren unos a otros. ¿Y qué? La murmuración la hemos aprendido en el mundo, hermanos. Amén. La hemos aprendido en el mundo a ser murmuradores. Por cualquier cosa andamos murmurando entre familias en el mundo. Ya en los caminos del Señor, es lo que dice el Señor, lo que a Él no le agrada
en la iglesia, que murmuremos unos a otros. Dios manda en su palabra que debemos de ser diferentes al mundo, dejar el viejo hombre. Es lo que dijo Jesús. Nacer de nuevo significa volver a comenzar una vida, pero en el Señor en santidad. Fíjese, en Santiago 3:5 nos habla de la lengua. La lengua es fuerte, hermano. Dice que un pequeño fuego puede incendiar un gigante bosque. Y compara la lengua con un pequeño fuego. La lengua es un miembro en la boca que puede, en la lengua está la vida y la muerte. Por un chisme puede haber una muerte. Alguien se puede quitar la vida por haber dicho algo que no tenía que decirse. Eso es lo que habla el apóstol Santiago acerca de la lengua. En el mundo, fíjese que en el mundo, mire usted la vida política de los gobiernos. ¿Qué hacen? Se acusan abiertamente. Se acusan diciéndose groserías entre ellos. ¿Por qué en la iglesia no tiene que suceder así? Tenemos que ser prudentes y mantener esa lengua en paz. Que no diga nada. Y si dice, tiene que decir algo prudente. Amén. Denle un aplauso al Señor. En Isaías, hermanos, 55:2 nos habla de la administración del dinero. Debemos de ser buenos administradores del dinero para no andar endeudándonos. La deuda, hermanos, en cierto modo es pecado. El Señor en Romanos 13 habla ahí de la deuda. Dice: a nadie le debáis nada. Está diciendo que seamos buenos administradores del dinero. Pero hay hermanos que posiblemente están hasta el cuello de deudas. Si viene Cristo, se van a quedar. ¿Por qué? Porque Romanos 13 está diciendo: a nadie le debáis nada. O sea, no se dice que no puede tener deuda, que las pague, que no tiene que tener. Mucha gente, mucho hermano en Cristo tiene deudas hasta el cuello, está ahogado, ya vive de cheque a cheque. No, hay personas, como dijiste ahorita, porque el crédito en este país es importante, ¿va? Entonces, el no pagarla es el pecado, ¿va? El no pagar la deuda es el pecado. Hay muchas personas que dicen: no, ya se me volvió, ya se borró, ya hace como unos 10 años debía él. Y si voy a que me den crédito, me van a dar porque eso ya se borró. Gloria a Dios. En 1 Corintios 5:6, hermanos, dice que un poco de levadura leuda toda la masa. A veces nosotros, hermanos, hablamos cosas que a veces no estamos de acuerdo con cosas en la iglesia, como la doctrina, y estamos hablando en contra de la palabra de Dios. Un poco de levadura, un pecadito que tengamos, hermano, ensucia todo el cuerpo, todo el alma, el espíritu. Un pecadito chiquitito, una mentirita piadosa, una mentirita blanca, esa envenena el alma. Debemos de ser diferentes. Amén. No creernos más que otros. Guardemos la postura de siervos mansos y humildes. Muchos en el mundo, hermanos, dicen que el infierno es aquí. Fíjese que muchos dicen: no, pues el infierno es aquí. Si el infierno fuera aquí, en el mundo, Cristo no hubiera muerto por los pecadores. Cualquiera podría llevar el infierno en la vida de uno. Mentiritas blancas no existen, ¿va? ¿Ah? No existen las mentiritas. No, las mentiritas blancas no existen. Ni piadosas, ¿verdad? Ahora, Jesús, hermanos, nos advierte que escapemos de un castigo eterno
que tendrá Satanás por la desobediencia. Ahora, Satanás le queda poco tiempo, pero él no se quiere ir solo. Él se quiere llevar la tercera parte de la tierra. O sea, póngale usted, divida la tierra en 4 partes. Una parte es la que va a ser salva. 3 partes se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque Satanás ha trabajado en ellos, en el hombre. Lo ha vuelto orgulloso, lo ha vuelto arrogante. Él quiere seguir en el pecado, lo ha vuelto avariento, codicioso, blasfemo. La tercera parte de la tierra se va a ir al infierno, y esto es lo que Jesús dice, que escapemos del fuego eterno, hermanos. Amén. Todo el que rechaza a Jesucristo, en sí el pecado, pongámosle que el pecado no es tanto, sino el rechazo a Jesucristo. Y Satanás ha luchado y sigue luchando por trabajar en la vida de los incrédulos y volverlos más incrédulos todavía, hermanos. ¿Para qué? Que rechacen a Jesucristo. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de tener ese cambio que el Señor quiere. Por eso Él dice: los traje de Egipto y ahora les estoy diciendo, ustedes me van a servir, pero tienen que mantener la postura de santidad. Una de las cosas, hermanos, que Satanás se va a burlar de todo aquel que caiga al infierno. Satanás le va a llegar a decir, allá en el infierno, le va a llegar a decir: yo te volví orgulloso, yo te hice arrogante, yo te hice incrédulo, yo trabajé sobre ti para que blasfemaras contra Dios. Ahora estás aquí en el infierno y te haré sufrir por la eternidad. Hermanos, todos los rebeldes, los desobedientes, Dios los va a castigar con fuego en el infierno. Por eso Cristo nos dice a nosotros que estamos luchando por también ser salvos y que no lo hemos alcanzado, hermanos. No lo hemos alcanzado, pero Él quiere que luchemos por ello. Muchos que se congregan en las congregaciones por costumbre, como que si fueran religiosos, ya no lo hacen por amor a Cristo, ya no lo hacen en su primer amor, sino que lo hacen por costumbre, lo hacen porque alguien les dijo esto y el otro. No lo hacen por amor, no lo hacen. Al comienzo lo hicieron, pero después, a través del tiempo, se fue enfriando aquello porque no se le dio seguimiento. Son miles de mensajes que se predican en las congregaciones, hermanos, y no cambian. No importa cuántos mensajes oigan en el año, si no quieren cambiar, es difícil que estén en la iglesia. Pero llegará un tiempo que Dios lo va a definir. Ahí es donde el Señor dice: escapa por tu vida. Tenemos que seguir luchando en esta vida de la fe, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Quiero decir esto para terminar, hermano. Si no queremos tener un cambio pronto, nos vendrá un quebrantamiento. Si no nos despojamos de todo lo del mundo, estamos en contra del Señor. Una de las cosas que el mundo nos dice: usa esto, usa lo otro. Al fin y al cabo el Señor va a entender. Dios ya ha establecido en su palabra que tiene que vivir santidad, y si no vive santidad, de la cual nadie verá al Señor. Tiene que ser santa la persona para entrar al cielo. Tiene que mantener
esa postura de santidad. Tiene que mantener ese estilo de vida, de ser santo como el Señor es santo. Amén. Y acordémonos de esto, que Dios nos quiere al natural. Dios no quiere que imitemos al mundo con sus cosas, con sus cambios de colores. Dios quiere que seamos como Él nos creó, naturales. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos naturales como Él nos creó. Sé santos porque yo soy santo. Y esas son las cositas, y hay más todavía. Hay cositas en la iglesia que al Señor no le agradan. Tengamos mucho cuidado, hermanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Para dónde estamos caminando? Y damos gracias al Señor por este mensaje. Tenemos que predicar la palabra porque necesitamos aprender de ella. Porque aprender de la palabra, hermanos, conoceremos la voluntad de Dios para su honra y gloria. Él se goza en los santos de la tierra, dice su palabra. Vamos a orar. Amante Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por tu palabra que aclara nuestra mente y nuestro modo de pensar. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a caminar conforme a tu voluntad. Recuerda, Padre, que somos carne débiles. Ayúdanos. Que el enemigo, Señor, no pueda conquistar nuestro corazón. Que el enemigo no pueda arrebatar la fe que nos has dado para caminar tomados de la mano de Cristo. Ayuda a tu pueblo. Pedimos, Señor, que tu iglesia verdadera, Señor, no sea conquistada. Al contrario, Señor, que cada día se fortalezca en el poder del Espíritu Santo, en el poder de tu fuerza, Señor. Gracias, Padre. Pido, Señor, que cada hermano o hermana tenga un cambio, que le ayudes a cambiar conforme a tu voluntad, Señor. Mira la necesidad de tu iglesia. Fortalécela, vivifícala, guíala con tu Espíritu Santo, Señor.